estéis donde estéis, seáis quien seáis, saludos a todos. Gracias por estar aquí ante este vídeo en directo o en grabado. Este es el primero de una serie de vídeos en torno al tema del abuso sexual durante la infancia, cuyos principales propósitos son fundamentalmente dos. No son los únicos, pero son los principales. En primer lugar, contribuir a expandir y profundizar conciencia en torno a este tema. Y, en segundo lugar, poner voz a todo lo que hay en mí respecto a este tema proveniente de mi propia experiencia, del conocimiento de la experiencia de muchas otras personas que he conocido durante mi vida que han vivido esta situación y el resultado también de investigación. Poner voz pues a todo lo que hay en mí respecto a este tema para que pueda servir como caja de resonancia para otras voces que aún no hayan encontrado una forma de expresarse o de mostrarse o de encontrarse incluso a sí mismas en relación con este tema. Bien, ya llegan algunas personas. Quienes lo estáis viendo en directo, por favor, me podéis confirmar que el sonido está bien, la imagen está bien también. Bien, decía pues que este va a ser el primer vídeo de una serie de vídeos. No sé cuánto durará, pero empieza con la voluntad de ser una serie sostenida en el tiempo, con periodicidad en principio semanal. Y serán vídeos que irán acompañados también de algunos materiales complementarios, PDFs, que podéis recibir y sobre lo que hablaré al final de este primer vídeo. Antes de entrar en el tema del vídeo de hoy, que estará centrado en aclarar algunos conceptos fundamentales sobre esta cuestión, quiero dejar muy claro que voy a ser muy cuidadoso al hablar de este tema, consciente como soy del efecto de trigger, de disparador, de desencadenante que algunos contenidos, cuando se trata de este tema, pueden producir en personas que oigan, lean, vean esos contenidos y hayan pasado por situaciones de abuso sexual. En el momento, en cualquiera de estos vídeos, en el momento o en los momentos en que vaya a entrar en fragmentos de explicación, de material, que considere que claramente pueden resultar triggers, disparadores, para algunas personas, os lo haré saber para que entonces decidáis qué queréis, si queréis continuar viéndolo, si queréis pausarlo, si queréis dejarlo para más tarde, si queréis dejarlo ahí e invitar a alguna persona que conozcáis a que vea ese fragmento, ese contenido y después os lo pueda presentar de otra manera, etc. No va a haber en estos vídeos ni especulación, ni especulación sobre los contenidos, ni opinión subjetiva, sino contenidos basados en vivencias. La mía, la de personas que he conocido o conozco, que han pasado o están pasando por este tipo de experiencia, este tipo de vivencia y investigación también. Y una última cuestión previa. Utilizaré a lo largo de las explicaciones y también en los materiales que acompañarán a estos vídeos, utilizaré indistintamente el ella, el masculino, el femenino. No entraré en intentar en cada momento decir cada adjetivo
o artículo con o pronombre con el masculino y el femenino, sino que los iré usando indistintamente según me surja. Bien. Dichas pues estas cuestiones previas, voy a entrar en el tema de este primer vídeo de hoy. Le he titulado Aclarando conceptos. Y en los breves minutos en los que voy a estar aquí, quisiera aclarar unos pocos conceptos básicos, pero vitales, fundamentales, a la hora de tratar este tema, a la hora de pensar en él, a la hora de entenderlo, sobre todo a la hora de relacionarnos con personas que sepamos que han pasado por este tipo de experiencia, han vivido a lo largo de su infancia y adolescencia situaciones de abuso sexual. Y quería empezar por el concepto de abuso sexual. Está muy extendida una concepción del abuso sexual que es muy restringida, que es muy limitada, que está hecha a medida de, porque proviene de una energía masculina completamente desconectada de la energía femenina, una energía masculina muy distorsionada, muy descorazonada y que es encarnada principalmente por hombres y mujeres que se identifican con el perfil o el arquetipo del hombre o la mujer que siente de una forma u otra, en algún aspecto o en otro, algún tipo de desprecio hacia la energía femenina y aquello con lo que se identifica más directamente que es la mujer, pero voy a incluir también la energía femenina de los hombres. Originariamente, pues, en realidad esta es una cuestión de energías. Es una cuestión de energías masculina y femenina, pero es una cuestión que se manifiesta de una forma muy dura, muy cruel, muy cruda, a través de ese aspecto de la personalidad que es el género, la sexualidad, la realidad física de nuestro cuerpo. Esta visión muy restringida del abuso sexual que voy a explicar enseguida está muy extendida, está hecha a medida de ese perfil de personas que acabo de describir, porque esas son las personas que están en los puestos clave de organizaciones, de instituciones, de grupos que administran el conglomerado de eso que llamamos las estructuras sociales, el sistema social, etc. Según esta concepción muy restringida, muy limitada del abuso sexual, solo se puede hablar de abuso sexual de forma indiscutible cuando se dan los siguientes supuestos. Un hombre es el perpetrador y una mujer u otro hombre o una persona menor de edad es la víctima. En segundo lugar, cuando hay penetración, hasta el punto de que se considera que en esto consiste el abuso sexual, específicamente en esto. Y tercer punto, la víctima fue muy clara, inequívoca e inmediata al oponer resistencia al ataque, al asalto, a la agresión. Este es el marco mental, este es el marco de creencias predominante, dentro del cual se dan sucesos como, por ejemplo, sentencias judiciales que rechazan como abuso sexual o como violación o como agresión sexual, que situaciones que claramente lo son, pero que no encajan perfectamente en todos y cada uno de estos tres puntos, ¿no? De estos tres supuestos. Por eso decía que esa es la visión más restringida, más limitada del abuso sexual. Y sobre esta visión que acabo de describir a través de estos tres componentes claves,
quisiera decir algunas cosas sobre el primer punto. En la mayoría de los casos, un hombre es el perpetrador. En la mayoría de los casos. En el resto de los casos, la perpetradora es una mujer. En algunos casos, el perpetrador es un menor, chico o chica. Segundo lugar, la penetración no es ni mucho menos la única forma de abusar sexualmente de una persona, independientemente de que se trate de una mujer, de un hombre, de un niño, de una niña. En tercer lugar, sobre la reacción clara, inequívoca, inmediata de la persona que sufre la agresión. El abuso sexual, sobre todo cuando lo sufre un menor, genera una indescriptible tormenta interna de sufrimiento, de rotura psíquica, de rotura cognitiva en el interior de esa persona. Y en semejante estado es completamente impredecible cuál va a ser, cuál puede ser la reacción de esa persona que se está viendo sometida a ese tipo de asalto, a ese tipo de abuso. Insisto, especialmente cuando se trata de un menor que no tiene los recursos internos que tiene un adulto, sin que por eso esté en absoluto infravalorando el impacto que este tipo de agresión tiene sobre las personas adultas. Bien, sobre el primer punto, el punto de quiénes son los perpetradores, yo creo que no hace falta decir más. Hay en nuestra sociedad, en muchas sociedades, un tema tabú dentro de este tema que de por sí es bastante tabú, aunque cada vez menos, pero hay un aspecto de este tema que es especialmente tabú, que es el tema el aspecto del abuso sexual cometido por mujeres. Y cuando se trata de cometido por mujeres sobre menores, es todavía más tabú, dentro del tabú, dentro del tabú. Y precisamente por eso vale la pena, es conveniente, es necesario mencionarlo, ser consciente de que existe, mirarlo de frente. En cualquier caso, lo importante sobre este punto creo que es empezar a hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace que una persona llegue a abusar sexualmente de un menor? ¿Qué es lo que puede llevar a una persona adulta a hacer semejante cosa? Creo que vale la pena que nos hagamos esta pregunta si de verdad queremos llegar a comprender en toda su profundidad y en toda su complejidad este tema, esta cuestión. Y sabiendo que las respuestas que vayamos encontrando van a ir cambiando, no van a ser siempre las mismas, y que van a tener mucho que ver con nuestra propia evolución interna en relación con este tema. Bien, en segundo lugar, sobre el punto de cómo en esta visión especialmente restringida y restrictiva del abuso sexual contra menores se identifica el abuso sexual con la penetración. No es esa ni mucho menos la única forma de abusar sexualmente de un menor. Hay otras muchas y, como ejemplo, para ayudar a expandir y profundizar la conciencia sobre esto, voy a mencionar algunas. Este es el punto en el que, para aquellas personas que sientan que pueden sentirse disparadas por este tema, es el punto en el que os invito a detener el vídeo, si queréis dejarlo para más tarde, dejar de verlo, o seguir con él sabiendo que el contenido que viene a continuación es más delicado, más sensible. Diferentes formas de abusar sexualmente de un menor o de una menor. Tocar sus órganos sexuales, tocar sus genitales. Incluso si se hace como parte de un juego, jugando, ¿no? Como si fuera pues, una cosa más accidental que sucede.
Tocarle independientemente de en qué parte del cuerpo, de forma que el adulto sienta excitación al hacerlo. Incluso si el adulto no dice nada, incluso si el adulto no va más allá, no hace nada más, incluso si se queda en el tocar el cuerpo de la menor, ella va a percibir que hay algo más, que pasa algo que no es normal, que no es habitual, que no debería pasar, algo con lo que no se siente bien. Más adelante hablaré un poco más sobre esto. Mostrarle imágenes pornográficas o imágenes de cuerpos desnudos. Espiarle cuando está en su habitación, vistiéndose o desvistiéndose, o cuando está en el baño. Tocarle excesivamente en cualquier punto de la zona pélvica cuando se le está cuidando. Mostrarse desnudos ante el menor. Forzarle a mostrarse desnuda. Permitir que oiga ruidos o palabras o conversaciones que formen parte de la actividad sexual de los adultos con los que convive. Mirar su cuerpo con deseo o con curiosidad sobre cómo podría ser ese cuerpo infantil o adolescente desnudo. Vuelvo a decir lo de antes, incluso si no se va más allá, la menor va a percibir la agresión, va a percibir el abuso y eso va a tener un impacto sobre ella, que va a quedar grabado en ella, sin necesidad de que haya palabras, sin necesidad de que haya ni siquiera contacto físico. Darle información sexual inapropiada, decirle palabras o expresiones o hacerle comentarios aparentemente cariñosos o inofensivos o accidentales sin ninguna carga, pero que tengan una carga sexual, chistes con ese tema o hablarle con la intención de confundirle mientras el adulto siente excitación a medida que va hablando con la menor. Incitarla a que toque el cuerpo del adulto como si estuviera participando en un juego sexual con él, disfrazándolo posiblemente pues, de un juego cualquiera. En general, incomodarle de cualquier forma en relación con el sexo, hacer comentarios inapropiados sobre su cuerpo. Y por último, de esta lista, que no es exhaustiva, no es completa, son solo ejemplos para ayudar a expandir, a abrir el objetivo con el que miramos esta cuestión y a expandir conciencia sobre él. Por último, un tema en el que me voy a parar un poquito más porque creo que es muy probable que choque a algunas de las personas que lo oigan, que es el de besarle en los labios. Esta es una práctica que se ha extendido mucho, se está extendiendo, se ha convertido en algo, bueno, relativamente habitual. Creo que se podría decir que casi se ha popularizado y al hacerlo se la ha interiorizado por una parte de la población como algo normal, algo que no tiene ninguna implicación y menos aún ningún efecto dañino sobre la niña o el niño. Se interioriza que si es algo que cada vez hay más gente que lo hace, pues no puede ser malo, tiene que estar bien, porque además, bueno, es una forma de cariño, es una forma de expresar directamente el amor que se tiene por esa niña o por ese joven adolescente. No es que esto sea malo desde el punto de vista moral o religioso, yo no entro en esos temas, no me interesan, no es desde ahí desde donde abordo yo esta cuestión. Lo abordo desde el punto de perspectiva de que besar en los labios a un niño o a una niña es una forma de abuso porque es una práctica invasiva que viola unos límites
que deberían ser escrupulosamente respetados por todos los adultos que están en contacto con ese niño. En Internet es bastante fácil encontrar testimonios de personas adultas que pasaron por eso, que vivieron eso y que explican el devastador impacto que recibir esos besos cuando eran niñas tuvo sobre ellas. Y el impacto que ha tenido o está teniendo en su vida adulta. Todos los otros ejemplos que he mencionado antes son también, por supuesto, formas de violación, de ruptura traumática de los límites del menor y crean en ella, entre otras cosas, malestar, incomodidad, confusión, sufrimiento y, por encima de todo, vergüenza, rechazo hacia sí misma y autoculpabilización. La niña que sufre abusos sexuales por parte de los adultos, especialmente cuando se trata de los adultos con los que convive, especialmente cuando se trata de la madre o el padre, en su interior se va a desencadenar un mecanismo de supervivencia, un mecanismo psíquico de supervivencia inconsciente, pero real, que va a hacer que ella se culpe por el malestar que siente. De manera que exonera, ¿no? Libera de responsabilidad a esos adultos como causantes de ese malestar, porque la psique de la niña necesita salvar la figura, la integridad de la figura de la madre o del padre que está cometiendo esos actos, necesita mantener la integridad de esa figura porque son figuras de las que depende su supervivencia. Ese mecanismo se mantendrá grabado en la psique de esa persona a lo largo de su vida, durante toda su vida adulta, a no ser que llegue un momento en que tenga la oportunidad y tome la decisión de mirar de frente a lo que vivió, tomar conciencia, cada vez más conciencia de lo que fue en realidad y de las consecuencias, de los impactos, de las secuelas que ha dejado sobre ella, sobre su autoestima, sobre su autoconcepto, sobre su forma de relacionarse con los demás, no solamente con sus parejas, pero especialmente con sus parejas. Bien, creo que vale la pena que si vuelves a ver este vídeo o si lees el documento que la acompañará, creo que vale la pena que al oír de nuevo esta lista o cualquiera de los contenidos de este vídeo, cuando leas el documento que va con él, pongas atención a lo que se mueve dentro de ti. Pongas atención a lo que sientes, a lo que se despierta en tu interior, en tus pensamientos, en tus emociones y en las sensaciones de tu cuerpo. Cómo está reaccionando tu cuerpo, tu físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental ante esta información. Si sientes el impulso de escribir sobre esto, hazlo. Porque escribir sobre este tema es uno de los recursos más sanadores que existen y sobre esto hablaré también en esta serie de vídeos. Dejo para más adelante, para el siguiente y los que vengan después, el tercer punto que mencioné inicialmente, el de la tormenta interior que el abuso genera en la persona que lo sufre. Va a ser uno de los temas básicos de esta serie de vídeos, uno de los hilos conductores de las cosas que quiero compartir con vosotros. Bien, debajo de este vídeo en los comentarios dejaré un enlace a través del cual podéis
acceder a los materiales complementarios que irán acompañando estos vídeos. Este primero va con un PDF que recibiréis brevemente, no hoy, no mañana, el lunes. Lo recibiréis en vuestro correo si rellenáis el formulario que vais a encontrar debajo. Si veis otros vídeos de esta serie, con que introduzcáis vuestro correo una vez es suficiente para que recibáis todos los materiales, que incluirán también un enlace a la página en nuestra academia online, donde iré colgando estos vídeos junto con los materiales que los acompañan para que podáis acceder a ellos en cualquier momento. Os invito a, si queréis, compartir de algún modo vuestra reacción, vuestros pensamientos sobre lo que acabo de compartir con vosotros. Y nada más por hoy. El próximo viernes llegará el segundo vídeo de esta serie. Durante la semana anunciaré la hora, aunque todos los vais a poder ver en diferido después. Muchas gracias.